Buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Bueno, en la sesión pasada ustedes estuvieron trabajando en las medidas numéricas. Hoy vamos a hablar de otro grupo de medidas numéricas que van a ser muy útiles, sobre todo cuando tenemos distribuciones que se parecen muchísimo a la que tenemos ahorita de el consumo, que son distribuciones que no se parecen a una normal. Si ustedes recuerdan, con la regla empírica, vimos que la media y la desviación estándar nos pueden dar muchísima información acerca de cómo se distribuye una variable numérica, pero no todas las variables se van a ver así. Entonces vamos a necesitar otro grupo de medidas que también son muy útiles para presentar la información, que se llaman medidas de posición. Justamente en eso nos quedamos en la sesión pasada. Decíamos que las medidas de posición, y aquí ya no son posición relativa y me equivoqué, vamos a tener sobre todo percentiles y cuartiles. Las medidas de posición, independientemente de si son percentiles y cuartiles, me van a dividir a la población en dos partes iguales. Esto quiere decir que a mí me van a decir qué cantidad ha sido superada, qué cantidad de datos han sido superados y cuántos datos superan ese valor. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos que con la mediana, nosotros teníamos una medida de posición que me dejaba a mí el 50% inferior y el 50% superior. Esto quiere decir que la mediana es superada por el 50% superior y es un valor que también me dice que hay un 50% que no supera ese valor. Ustedes seguramente conocen muchas medidas de percentiles y cuartiles porque, digamos, sobre todo con estas discusiones acerca de la desigualdad, es normal que oigamos esto del 1%, ¿no? Es un valor que oímos mucho. En general, cuando nosotros hablamos del 1%, estamos hablando del percentil 99. Esto quiere decir que ese valor es superado por el 99% de los datos y, perdón, es únicamente superado por el 1% de los datos, mientras que el 99% de esos datos queda por debajo. Seguramente ustedes los han conocido. Entonces, esto es lo que nosotros nos quedamos, ¿no? Sabemos que cuando nosotros tenemos distribuciones que no parecen una normal, vamos a necesitar otro tipo de medidas para poderlo hacer, ¿no? Entonces, ¿no? Si nosotros decimos, ¿no? El 90% de todas las personas ganan más de 319 pesos a la semana, entonces eso nos va a decir que el 319 es el percentil 10, porque este valor es superado por el 90% de todos los datos y queda solo el 10% inferior no lo supera, ¿no? Entonces, es un valor y siempre es un valor único. A veces, y quizás en muchas ocasiones, a veces pensamos que son intervalos, pero en realidad estas son medidas de posición que me van a dar un valor específico. Como les decía, yo en la semana pasada ya conocíamos una medida que además hoy va a tener otro nombre, que es el percentil 50 o la mediana, y también va a tener otro nombre aún, que es el cuartil 2. Ya vamos a hablar de los cuartiles. Los cuartiles, como su nombre lo indica, me separan a la población en 4 partes iguales. Entonces aquí yo voy a tener el cuartil 2, por aquí va a estar el cuartil 1 y aquí el cuartil 3. Entonces, si ustedes ven, tengo 3 medidas de posición para hacerme 4 pedacitos de mi distribución. Aquí voy a tener un 25%, aquí voy a tener otro 25%, aquí voy a tener otro 25%, y aquí voy a tener otro 25%. Seguramente mi grafiquito no es tan apropiado para la cantidad de datos, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, el cuartil 1 es una medida de posición que me va a decir qué valor
es superado por el 25% de los datos y que no es superado por el 75%. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir viendo esta distribución. Estos cuartiles van a ser muy importantes porque acompañados con el máximo y el mínimo nos dan la famosa regla de 5 números. Entonces, voy a lanzar una encuesta para saber si la idea de medidas de posición quedaron claro antes de irnos a hacer los cálculos en nuestra basecita de datos. ¿Sí, Jesús? Perdón, o sea, sí entendí, pero entonces no entendí cuál es la diferencia entre cuartil y percentil. La diferencia es la escala. Haz de cuenta que con los percentiles, lo que tienes es que en lugar de dividirlo en 4, lo divides en 100, ¿no? Entonces vas a tener 100 pedacitos de 1%. O sea, simplemente el percentil 50 coincide con el cuartil 2 y así sucesivamente, pero yo puedo preguntar el percentil, no sé, 84. Sí, sí, podrías tener el percentil 84 fácilmente. Ok, gracias. Y aquí esto es 1%, 1%. Así, digamos, es como la escala en que dividimos a la distribución. Por ahí tengo un no, si voy a ver en los chats. Entonces, la idea es que las medidas de posición siempre me dividen a la población en un porcentaje inferior y un porcentaje superior. Entonces, no importa donde yo haga la línea, aquí hay un porcentaje superior y aquí hay un porcentaje inferior, ¿no? Normalmente el nombre, por ejemplo, el nombre del percentil tiene que ver con el porcentaje que supera y acá con las cantidades que supera de cuartiles, digamos, de pedacitos de 4. Entonces, como bien decía su compañero, el cuartil 1 va a ser igual al percentil 25, el cuartil 2 va a ser igual al percentil 50 y el cuartil 3 va a ser igual al percentil 75. Por alguna razón, en todos los estudios de ingresos nos gustan muchísimo los quintiles y quizás son más conocidos. También los deciles, ¿no? Los deciles de ingreso. Incluso si ustedes ven los tabulados de esa encuesta que les presenté hace un par de semanas, que les decía que era la más compleja, que es la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, van a ver que mucha de la información viene a partir de los intervalos que se generan a partir de los deciles, de 10 grupos iguales. Bien. Listo. Entonces, que no, ojalá que ya con el ejemplo quede un poquito saldado. Entonces, con los cuartiles vamos a generar una medida que es muy útil porque nos dice cuál es la dispersión, cuál es el rango del 50% central de los datos. Entonces, este se llama el rango intercuartílico o rango intercuartil o RIC para los que hablan en inglés. RIC en español y QR porque es rango intercuartílico y este es interquartile range, ¿no? Entonces lo pueden ver, a veces pongo los datos en inglés porque
no tienen la misma traducción Moore y Mendenhall, y si ustedes están leyendo Mendenhall, como que todos los nombres siguen en inglés, todas las siglas siguen en inglés, pero ahí depende como de la traducción que hagan los libros, ¿no? El cuartil, entonces, si nosotros tenemos mi dibujito muy feo, así digamos que tengo mi dispersión, y yo tengo de nuevo mi cuartil 1, aquí está mi cuartil 1, mi cuartil 3, ¿no? Si aquí tengo 25%, aquí 25%, aquí está el cuartil 2, que es la mediana, aquí hay un 25%, aquí hay otro 25%. Entonces, ¿por qué decimos el 50% central de los datos? Porque justamente acá estaría entre el cuartil 1 y el cuartil 2, el cuartil 3, estaría el 50% central de los datos. Entonces, a veces esto, sobre todo cuando no tenemos una distribución que se vea tan normal, entonces nosotros podemos saber hasta, digamos que es como una medida así parecida a la que decíamos que a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar. Entonces ya nos imaginamos, primero, con los valores del cuartil 1 y el cuartil 3, entre qué valores está el 50% central de los datos, pero también la amplitud de este 50% central de los datos. Eso nos va a permitir a nosotros ver cómo se está moviendo la información, ¿no? Si este valor es chiquito, si lo comparamos con otro ejercicio quizás pasado o de otro país, por ejemplo, podemos ir comparando cuánto se mueve ese 50% central de los datos. Entonces, es una medida que también nos va a servir muchísimo para hacer otro gráfico que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? El rango intercuartílico. Entonces, digamos, el rango intercuartílico es una medida de dispersión, pero que también incluye información de medidas de posición. Entonces, ustedes ven, pues también se puede ir combinando diferentes tipos de medidas para tener información de nuestra distribución. Bien, voy a lanzar una encuesta de si la idea de rango intercuartílico quedó clara, porque ya ahorita ya nos vamos a ir al momento de las fórmulas, de cómo vamos a encontrar estos valores y a la práctica. Por ahí tengo un no que es como calladito, que no me quiere decir qué es lo que no entiende. Entonces, las medidas de posición dividen a mi distribución en dos partes iguales, ¿sí? En dos partes iguales, en dos partes. Una parte superior y una parte inferior. Tenemos dos medidas muy famosas, que son los percentiles y cuartiles. Los percentiles dividen a toda mi población en 100 partes y los cuartiles en 4 partes, ¿no? Ustedes en muchas cosas van a poder ver que hay gente que hace deciles, que es que separan a la población en 10 grupos, estas medidas, o quintiles que separan en 5, que son, les digo, muy utilizadas en la investigación sobre los ingresos. Son medidas que se utilizan para darnos la información. De estas medidas, sobre todo de los cuartiles, la comparación del cuartil 1, que es el valor que es superado por el 25% de los datos y no es superado por el 75% superior, y el cuartil superior o cuartil 3, que es el valor que es superado únicamente por el 25% de los datos y es mayor que el 75%, nos da este de aquí en medio, que es el 50% central de los datos. Entonces, ustedes ya saben dentro de qué valores está el 50% central de los datos, a ver el cuartil 3 y el cuartil 1, y esa distancia que exista entre esas dos medidas de posición es lo que llamamos rango intercuartílico, y como ustedes oyen rango, también es una variable que nos va a hablar de la dispersión de nuestra información.
Bien, entonces vamos a ir a ver cómo vamos a calcular esto. Ay, mire, se me desconfiguró. Así que voy a arreglar esto rapidito. Entonces, para los cuartiles, ¿cómo los vamos a calcular? De nuevo, al igual que con la mediana, nosotros vamos a necesitar ordenar toda nuestra información y revisar cuál posición es la que está en estos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ordenar los datos, por ejemplo, de nuestras edades, de nuestro consumo de streaming, y lo vamos a encontrar la posición que esté entre los valores 0.25 de n más 1 y para la posición 3, 0.75. ¿De dónde sale este 0.25 y este 0.75? Si ustedes, por ejemplo, saben que el cuartil 1 es el que es superado, es la primera cuarta parte. Entonces, yo podría pensar que las posiciones están, por ejemplo, también podemos escribirlo en términos de fracciones y poder decir que es la posición n más 1 en el numerador entre 4. Y aquí, digamos que podría tener un 1 porque es la primera cuarta parte, ¿no? En el caso del cuartil 3, nosotros podríamos decir que n más 1 entre 4, pero esta es la tercera cuarta parte, entonces vamos a decirle que es 3 entre 4. Y eso nos da el valor de la posición. Ahora, aquí vamos a tener un asuntito que hoy ustedes pueden ir por la vida diciendo, esta mañana, después de tomarme un café, yo me levanté e interpolé unos datos. Vamos a hablar de un proceso que se llama de interpolación lineal. En muchas ocasiones, lo que va a suceder es que estos valores no nos van a dar unas posiciones que sean completamente enteras, ¿no? ¿Se acuerdan? Igual que sucedía con la mediana. En la mediana era fácil porque nosotros decíamos, aquí tengo un valor A, aquí tengo un valor B, y entonces me decía, la mediana está entre estos dos valores. Entonces yo decía, mire, está aquí a la mitad, ¿no? Entonces yo decía que la distancia entre estos dos valores era su promedio, ¿no? Esto se llama un proceso, eso que nosotros hicimos de sacar como el valor que está en medio, como un promedio de esos dos valores, es un proceso que se llama, así de elegante, interpolación lineal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, si en realidad hoy ya no nos dice que el valor está entre dos valores en medio, porque nos decía que era la posición 6.5, nos podía decir, y siempre terminaba en 0.5. Hoy lo que nosotros vamos a tener es que nos van a decir, mire, está entre estos dos valores, pero a lo mejor está en 0.25. Entonces voy a tener que encontrar la distancia que hay entre A y B y dividirla entre 4 para encontrar ese 0.25, ¿no? Entonces, así yo me voy a ir colocando para saber qué distancia, voy a ver qué distancia hay entre los dos valores para encontrar nuestras medidas de posición. Sé que esto suena más complejo, porque incluso el nombre es bien rimbombante, se llama interpolación lineal. Si ustedes oyen, la palabra dice lineal, entonces parte de una línea recta. Yo asumo que hay una distancia entre A y B, entre los valores, y yo puedo decir que esa distancia se va distribuyendo de manera equitativa a lo largo de los valores que están dentro de esa línea, ¿no? Entonces así yo digo, bueno, si es A más 0.25, voy a sacar la distancia de A y B y voy a encontrar
el pedacito que corresponde, digamos, proporcionalmente a 0.25. Como esto va a ser más fácil que ustedes lo vean, ahorita que hagamos los cálculos, vamos a irnos a calcular las medidas de posición para nuestros datos, ¿no? Para que ustedes vean qué es lo que hace, porque hay varias funciones en Excel que nos van a sacar medidas de posición y no todas van a ser la interpolación lineal. Les voy a decir cuál exactamente es. Y además, en algunos paquetes estadísticos hacen otro tipo de interpolación y dan otros valores un poco diferentes también. Pero digamos que este es el más utilizado, el que yo asumo que hay en la distancia de A y B se van distribuyendo los datos equitativamente. Entonces, vámonos a nuestro Excelito, a hacer nuestros cálculos. Estamos aquí en medidas numéricas. Y vamos a encontrar, ¿saben qué? Me voy a hacer otro, porque ya eso está muy largo, para las medidas de posición. Voy a hacer otra hojita por acá. Que son también numéricas, pero ya esa hoja estaba que no aguanta, ¿no? Entonces, aquí están nuestros datos y vamos a empezar a ordenarlos. Entonces, vamos a encontrar las medidas de posición y para eso me voy a traer las fórmulas de las posiciones. Acuérdense que en las medidas de posición, así como en la mediana, las fórmulas van a hacer referencia a el número de la posición, no al valor. Entonces, vamos a encontrar primero el cuartil 1. Esa es la fórmula de la posición del cuartil 1. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es volver a poner mis embuditos acá para poder ordenar, ¿no? ¿Con cuál quieren que trabajemos? ¿Con la variable de edad o con la variable de consumo de streaming? A ver. Edad, dicen. Bueno, trabajemos con la edad. Esta ya está ordenada. Y entonces la posición que yo tengo que buscar va a ser 0.25 por n más 1. Nosotros tenemos una n de 38, ¿no? Entonces voy a poner por acá que la n es igual a 38, el tamaño de la muestra es igual a 38. Entonces la posición va a ser igual a 0.25 por 38 más 1, ¿no? Ay, espérense que no le puse acá. Acá como. Le puse un paréntesis más. Voy a ver si puedo poner esto un poquito más grande. No, eso es muy grande. Es la posición 9.75, ¿no? Eso no es el valor del cuartil 1, es el valor de la posición, ¿sí? Entonces yo tengo que ir a mis datos y decir, la posición 9.75, digamos, no existe. Está en algún pedacito entre esa distancia que existe entre la posición 9 y la posición 10. Entonces, aquí en este caso, nosotros vemos que la posición 9 y la posición 10, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí está. Está entre Paulina y Grecia. El valor es igual. Entonces, voy a decir, la posición 9 es igual a, me la voy a traer para acá, la posición 9 es igual a el valor de Paulina, la posición 10 es la de Grecia. 38 es el tamaño de la muestra, ¿sí? Igual que cuando hacíamos la mediana, n era el tamaño de nuestras observaciones.
Y nosotros acá hemos estado trabajando con 38 renglones. Entonces, acá está. Digamos, voy a hacer el proceso como que si fueran valores diferentes para que ustedes vean cuál es la operación. Entonces, hoy ya no está a la mitad. Cuando estaba a la mitad podíamos hacer un simple promedio. No entiendo, Camila, como no porque sea su edad, sino por los renglones. Sí, porque acá me dice, esta es la posición. El cuartil 1 está en la posición 975, que digamos no existe, está ahí en un mundo abstracto entre Camila y Grecia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para calcular la posición 75? Voy a tener primero que calcular la distancia, ¿sí? La distancia de la posición más grande, digamos, de la posición que está más adelante de mi valor y la que está acá. En este caso es 0. ¿Y cuál va a ser mi valor de el cuartil? Va a ser igual a mi posición 9 más, entonces, 0.75, porque yo estoy diciendo que está ahí en la posición 75, multiplicado por la distancia. En este caso, me va a dar igual a 19, porque las dos posiciones son iguales y su distancia es 0, ¿no? Entonces, cualquier valor multiplicado por 0 me da 0. Pero digamos que si estos valores fueran diferentes, tendría que calcularlo así. Esa distancia, digamos, yo digo, si está el valor en la posición 9.75, va a estar en 0.75 de esa distancia de esos dos valores, ¿sí? Y eso es un proceso que llamamos interpolación lineal. Así, ese proceso tan sencillo se llama interpolación lineal. Porque simplemente estoy diciendo, bueno, la distancia que existe entre las dos posiciones me permite a mí decir que 0.75 va a estar en 0.75 veces esa distancia, ¿no? Voy a lanzar una encuesta antes de hacer el cuartil 3 para ver si esto quedó claro. Entonces tenemos la posición y lo otro. Profesora, disculpe, ¿puede repetir eso último donde saca el valor de las... Ese. Gracias. Yo estoy diciendo que es 9, entonces pongo el valor de la posición 9 más el 0.75 que me hace falta para llegar a 10, ¿no? Pero ¿qué me falta para llegar a 10? La distancia entre 9 y 10, ¿no? Entonces por eso voy a sacar la distancia entre las dos posiciones. Gracias. Entonces, todo depende del valor que me dé a mí acá en la posición. Esta es la posición. Entonces, normalmente, por la fórmula, esto siempre va a quedar en medio de 2. Voy a traer el cuartil. El cuartil 3, para que ustedes vean que también se parece. Entonces, me va a decir que el cuartil 3 está en la posición 0.75 por n más 1. Entonces, voy a sacar la posición. A ver si hoy sí nota diferente los valores. Va a ser igual a 0,75 o 3/4 multiplicado por 38 más 1. 38, recuerden, porque es el número de renglones, el número de casos que tenemos. Entonces está en 29,25. Entonces me tengo que ir a la posición, va a estar entre la posición, tengo que ir a encontrar las posiciones, la posición 29 y la posición 30, ¿sí? Por ahí está. Entonces, miren, son iguales, ¿no? Entonces, si hubiéramos hecho las de consumo de streaming, ya las voy a hacer.
Ahí está. Posición. Entonces, esta es la 30. Esta es la 29 y la 30. Entonces, igual voy a tener que encontrar la distancia entre estas posiciones, que en este caso no existe. Siempre hago la distancia como la mayor con la menor, porque si por posición siempre la otra va a ser mayor, si no vamos a tener un valor negativo. Y entonces, aquí me dice, esto es igual, entonces, ¿cuál va a ser el cuartil 3? El cuartil 3 va a ser igual al valor de la posición 29 más punto 25 por la distancia que hay entre esas dos posiciones. ¿Sí? Veamos qué pasa si nosotros hacemos esto. Ah, miren. Maravilloso. Se cambiaron. Voy a marcar así. Para que no se vea. Vamos a hacer esto mismo. Voy a hacer esto más chiquito. Ay. Y voy a hacer esto mismo hoy para el consumo de streaming, ¿no? Entonces, la N va a seguir, el valor de la posición va a seguir, lo que va a cambiar son los valores de la posición, porque hoy voy a ordenar ya no en términos de la edad, sino para el consumo de streaming, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver hoy, digamos, la posición va a ir cambiando de acuerdo a qué variable estoy trabajando, porque si yo hoy estoy sacando las medidas de posición del consumo de streaming, lo que yo voy a hacer es ordenar todo en términos del consumo de streaming. Entonces aquí ya va a cambiar el ordenamiento. Por eso son medidas de posición, porque dependen del ordenamiento de nuestra variable que estamos estudiando. Digamos, la posición no va a cambiar porque es 9.75, pero los valores sí. ¿Quiénes son los valores 9 y 10 del consumo de streaming? Miren, son iguales. Ah, no. Aquí está. 8 y 9, ¿no? 8, perdón, y 9. Entonces, hoy sí hay una distancia. Entonces, la posición 9.75, que es un valor que está entre 8 y 9, el cuartil 1 es 8.75, ¿sí? Porque hoy sí hay una diferencia entre las posiciones. Entonces, esa distancia de 1 hora de consumo de streaming semanal, yo la voy a dividir para poderle sumar el punto 75, ¿no? Entonces acá lo que tenemos nosotros es que si la posición 9 es 8 y la posición 10 es 9, la posición 9.75 va a ser igual a la posición 8, a la posición 9, que es valor de 8, más 0.75 la distancia entre esas posiciones, ¿sí? Voy a ponerle aquí los colorcitos para que todo sea igual. Y así nosotros vamos a tener nuestros valores, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, hoy el cuartil 1 es un valor que tiene decimales, ¿sí? Y que nadie, digamos, lo dio, pero ahí, si nosotros dijéramos, ¿cuál es la posición 9.75? Es esa, ¿sí? Voy a ver si ya con esto quedó un poquito más claro.
¿Sí, Andrea? Maestra, ¿puedes repetir cuál es la fórmula del cuartil 1? Es la... La posición, la este es el valor de posición. la posición. Ajá, pero... Ok. Pero se divide entre la distancia, ¿no? Sí, pero eso va a depender del valor que te dé aquí la posición, ¿sí? Ok. Porque este valor de la posición también puede ir cambiando de acuerdo a tu tamaño de la muestra. Entonces no te puedo dar como una fórmula específica, sino que yo te estoy dando una fórmula de la posición. Y aquí, dependiendo de los decimales que te den la posición, tú sabes que voy a poner la posición 9, que me da aquí, en el, digamos, el entero, por el decimal multiplicado por la distancia. Pero no es que todos los cuartiles 1 le van a sumar 0.75, ¿sí? Eso va a depender del tamaño de la muestra, ¿sí? Ok. Vale, gracias. La interpolación lineal es suponer que la distancia entre esos valores es una línea recta, ¿no? Por acá me están preguntando que qué es la interpolación lineal. Este proceso en que yo digo que esta distancia se distribuye equitativamente, eso es la interpolación lineal. Entonces, por eso, esa distancia multiplicado por 0.75 me va a dar ese valor. O sea, yo estoy asumiendo que eso se mantiene igual. Hay otros, cuando lleguemos a, por ejemplo, a sociodemografía, ustedes se van a dar cuenta que hay otros procesos de interpolación que no son lineales para ver el comportamiento de la población. Pero este es el más común, suponer que se mantuvo así. Imagínense que yo, en lugar de suponer que es una línea recta, así, supongo que es una curva que va como ascendente. Entonces eso no me va a dar un valor, digamos, que yo pueda dividir esa distancia en decimales, sino que me va a dar un valor diferente, ¿no? Yo asumo que entre los dos valores hay otra distancia. Entonces, ¿cómo se interpretan estos valores, no? Acá yo estoy diciendo que el 25%, vamos a hacer un cuadrito acá para poner la interpretación. Podemos interpretarlo desde el lado inferior, diciendo que el 25% inferior del grupo tiene como máximo 19 años de edad. Gracias. Entonces, eso lo estoy interpretando porque, digamos, muchas gracias por los saludes. Eso yo lo estoy interpretando desde el lado inferior. También podría hacerlo, o lo puedo hacer al mismo tiempo, como decir, el 75% superior del grupo tiene más de 19 años, ¿no? Eso me está diciendo a mí el cuartil. ¿Sí, Jesús? O sea, nada más, bueno, es que me perdí un poquito, pero nada más, por ejemplo, en el último que sacamos, si la posición hubiera sido 9.25, o sea, como ejemplo, hubiéramos multiplicado ese 0.25 por 1. Acá, en este. Ajá, Sí, así es. sí, ok. Agarramos el entero, a eso le vamos a sumar, si quieres, por ejemplo, agarro el entero, que es la posición 9, y ese 0.75 que me falta para llegar a la posición 10, lo multiplico por la distancia, ¿sí? 0.75, que es, digamos, la parte decimal. Así es. Perfecto. Gracias. Veamos hoy cómo interpretamos este otro.
Ay. ¿Quién sabe por qué se puso así? Me quitó el zoom. Entonces aquí el 75% inferior del grupo tiene como máximo 21 años. Y el 25% superior tiene más de 21 años, ¿no? Veamos, hagamos el cuartil 3 para el consumo de streaming. La posición sigue siendo la misma, 29.25. Vamos a cambiar los valores de las posiciones para ver qué valores tenemos. 29, la posición 29, y 21 y 24, ¿no? 21 y 24 horas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Como tengo 29.25, el entero, que es la posición 29, la paso para acá, y ese punto 25 lo voy a multiplicar por la distancia. Entonces me da que el percentil, el cuartil 3 es 21.71 horas, ¿sí? ¿Sí, ¿sí, Aurora? Perdón, maestra, es que se me trabó un poco, pero podría volver a explicar solamente lo de la fórmula de por qué la posición esa vez la multiplicó por otra cifra diferente. Ah, porque acá la posición, ordené los datos ya en términos del consumo de streaming semanal, porque acá le vamos a poner que son los datos de la edad, y aquí estamos calculando el streaming, ¿no? Porque con la edad todo nos dio igual. Entonces no se ve como el valor de la distancia. La posición sigue siendo 29.25. Déjenme ponerlo esto en moradito y esto en rosadito. Entonces, hoy la posición 29 es esta, ¿no? Es este valor. Esta es la posición 29, de acuerdo al ordenamiento del consumo de streaming, ¿no? De mayor a menor. Y la posición 30 es 24, ¿no? Entonces, el cuartil 3 está entre un valor entre 21 y 24. ¿A qué distancia? Pues es la posición 29.25. Esa distancia que existe entre 21 y 24, si yo la divido en pedacitos, hasta tener el punto 25 de esa distancia, entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Al dividir esa distancia, encontrar la distancia que hay entre las posiciones y multiplicarla por punto 25, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es que agarro el entero, déjenme poner acá, voy a agarrar el entero y el decimal lo voy a multiplicar por la distancia, ¿sí? Siempre voy a sacar la distancia como la posición más grande menos la chiquita. Bien, entonces así es como sacamos los cuartiles, ¿no? Entonces hoy ya podemos sacar el RIC, el rango intercuartílico, que es la distancia entre el cuartil 3 y el 19. Si ustedes ven,
Entonces, nosotros podemos decir que el 50% central de los datos está entre 19 y 21, al leer ambos cuartiles, y que el rango intercuartílico es de 2, ¿no? Es decir, que en medio de 2 edades, de 2 años de edad, se concentra el 50% del grupo, ¿no? Entonces, con estos datos yo puedo decir el 50% central de los datos está entre, o de los estudiantes, si quieren, de los estudiantes, está entre 19 y 21 años. Es decir, que se concentran en 2 años de edad. ¿Sí? Este es el rango intercuartílico. ¿Sí? Entonces a mí eso ya me da una idea, ¿no? Si yo me quiero imaginar al grupo, digo, o sea, el 50 del centro está entre 19 y 21 años, entonces yo ya me puedo imaginar, ¿no? Primero que ese 50% central todos nacieron después que me graduara de la secundaria, lo cual me hace sentir muy vieja. Bueno, entonces, todos nacieron después de eso, ¿no? Entonces, ya, o sea, ven cómo uno se puede empezar a imaginar cosas, porque entre esos 2 años, o sea, ustedes dicen, ah, miren, o sea, que estos muchachos, todos, o sea, están entre 19 y 21 años, entonces yo ya lo voy conociendo más que tener el montón de datos ahí juntos, y sobre todo, si no nos dice tanto la media y la desviación estándar, estas medidas nos van diciendo y acompañando también a la mediana, ¿no? Y digamos, vean la diferencia con las horas de streaming, ¿no? Imagínense, el 50% central de los datos está en que se consumen entre 8.75 horas y 21.75 horas semanales, lo cual, o sea, sí es bastante, ¿no? La diferencia. Ahí sí nos podemos imaginar que si hay un consumo más variado, ¿no? O sea, sí ahí ya digo, no, bueno, o sea, es que entre 8 y 21 horas, o sea, ven cómo sí da esta noción de variabilidad, comparar el cuartil 1 con el cuartil 3, y veamos el RIC para el consumo de streaming, rango intercuartílico, pero a mí me gusta decirle RIC. Son 13 horas, ¿no? Entonces, hay una gran variabilidad de consumo de 13 horas, ¿no? Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro antes de irnos al receso. Solo ahorita voy a sacar las fórmulas. Es decir, ¿por qué no nos dio las fórmulas desde el principio? Porque si no, creo que no queda tan claro estos conceptos. Diego nos pregunta si la interpretación en el consumo del streaming entonces sería que el 25% inferior del grupo consume entre 8 y 9 horas. No, 8.75. Es este valor ya específico con todos sus datos, ¿no? Vamos a escribirlo por acá. Ahí voy a borrar. Oh, quiero borrar ese coso. Ahí está. Hoy sí. Sería 8.75, que es el valor de nuestro cuartil. Entonces, el 25%, lo voy a escribir así como lo pusiste, el 25% inferior del grupo consume
menos de 8.75 horas semanales. No siempre les escribo iguales las interpretaciones porque la idea es que el concepto quede claro, ¿no? Y acá sería que, si lo quiero ver del otro lado, incluso después ya van a ver que cuando ya escribimos en texto, a veces no decimos si superior o inferior, sino que decimos un 25% de los entrevistados dijo que consumía menos de 8.75 horas semanales. O decir, ¿no? Un 75% del grupo consume más de 8.75 horas, ¿no? Veamos con el cuartil 3. Entonces yo aquí podría decir, no 13, no, 21. Un 25% de los entrevistados dijo que consumía más de 21.75 horas semanales. Soy como contundente, ¿no? Entonces las medidas de posición a veces son como muy ganadoras para pues presentar la información, porque sí, ¿no? Uno dice, no, mire, es que hay un 25% superior que consume frente a un 25% que consume apenas 8.75 horas. Tenemos que parar esta desigualdad de consumo de streaming igual para todos, ¿no? Eso podríamos decir, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda antes de que nos vayamos a un recesito de 10 minutos. Porque vamos a empezar a calcular otros valorcitos y vamos a usar las fórmulas. ¿No? Bien. Igual vamos a seguir hablando de esto y voy a pausar la grabación y les dejo la musiquita. Bueno, vamos a continuar y entonces hoy vamos a trabajar con las fórmulas y vamos a calcular también así los percentiles, ¿no? Para que ustedes vean que también se pueden calcular, como bien decía el compañero, quiero el percentil 84, se puede, ¿no? Quizás no lo vamos a hacer como así manualmente, pero sí se puede hacer. Veamos acá, ¿no? Entonces, con fórmulas, ustedes pueden tener las fórmulas de los cuartiles, ¿no? No sé por qué se pone más chiquito de repente. Como que no le gusta en grande a este. Entonces, yo voy a poner con fórmulas, voy a empezar a escribir cuartil, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, dice cuartil más próximo. Entonces, veamos si nos da lo mismo, ¿no? Veamos acá. Ay, que no le puse. Y acá le tengo que poner el número de cuartil, punto y coma y número de cuartil. En este caso, si quiero el cuartil 1, es 19. Pero vamos a ver con la otra si nos da lo mismo. El cuartil 2, lo voy a decir. El cuartil 3, perdón. Aquí nos da igual, ¿no? Entonces, solo selecciono los datos, pongo punto y coma y pongo el número de cuartil que necesito, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Veamos cómo pasa con este otro valor. Cuartil 1, cuartil 3. Vamos a ver aquí qué pasa con los videos y consumo de streaming. La ventaja es que acá yo no necesito ordenar los datos. Automáticamente la fórmula me va a ordenar los datos. Veamos a ver si aquí coincide con lo que nosotros calculamos. Ay, le puse coma porque soy señora de Excel, perdón.
No coincide. Sí, ¿por qué no coincide? ¿No? Porque aquí, si ustedes se fijan, cuando dice la descripción, dice devuelve el valor más próximo a un cuartil determinado, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ser otra cosa diferente a el valor que nosotros hicimos exacto. Para eso, nosotros vamos a tener que utilizar otra fórmula que es la del percentil. A menos que me haya equivocado cuando ordené los datos. Porque era este, ¿no? 9.75. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está haciendo otra, acá como los valores son iguales, aquí no está haciendo aproximaciones. En el caso de nosotros, nosotros lo que hicimos coincide con las operaciones que en Excel y en Google, y en el Excel de Google, se llaman de percentil exacto. Veamos. Se llama percentil exacto. Si ustedes ven aquí hay un percentile.ex y este lo va a hacer de manera exacta como nosotros lo hicimos, ¿no? A mano. A mano nosotros fuimos exactos. Entonces, ¿qué percentil voy a tener que escribir yo? Voy a escribir el punto 25, aquí se van a poner en términos de proporciones. Como en nuestra... no me puse con... Ahí está. Y acá le voy a poner percentile exacto, los datos, y para sacar el cuartil 3, que es igual al percentil 75, voy a poner coma 75. Ahí está. Y esto mismo voy a hacer para estos valores de acá. Yo lo voy a cambiar, que hoy es la D. No es la D, es la C. Miren, hoy sí nos da como nosotros lo calculamos, ¿no? Entonces, esta opción del exacto es que no hace ninguna aproximación, sino que nos hace justamente ese valor que nosotros calculamos. Entonces, ustedes se fijan, incluso tanto para aprender Excel como lo que ya veamos para R, o sea, sí no podemos llegar como sin conocimientos estadísticos a querer utilizar fórmulas que no conocemos. Entonces, ¿qué dice esta de acá? Dice que da el valor exacto. Si ustedes le ponen aquí más información, que el valor devuelve no necesariamente a los datos, ya que esta función interpola los valores para calcular el percentil, ¿no? Que fue lo que nosotros hicimos, interpolar, ¿no? Entonces, ese es un valor que está ahí en medio, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá con percentil, yo tengo que poner el valor del percentil, ¿no? En cambio, acá sí hace algunas aproximaciones. Voy a lanzar acá para ver si esto quedó claro. Seguramente no, y lo voy a volver a hacer, pero bueno. Quiero ver más o menos cómo me fue. Sí, Rodrigo. No, perdón, iba a leer el chat y subí la mano. Discúlpeme, profesora. No, no pasa nada. Yo contenta porque me estaban hablando. Ustedes ven, los datos no son tan diferentes, pero son diferentes. ¿Por qué
qué la profe nos está hablando de la interpolación? ¿Por qué no nos pone las fórmulas? Porque si no, no iban a saber por qué estas iban a ser diferentes. No interpola, aproxima, ¿no? Y acá, este sí hace la interpolación. Entonces, digamos que cuando, esto no es grave cuando nosotros tenemos que los valores son iguales entre las posiciones. Ustedes ven, nos daba igual con la fórmula de los cuartiles o con la fórmula de los percentiles, ¿no? Pero cuando nosotros ya tenemos valores que son exactos, que están entre posiciones y son diferentes, entonces, si estas posiciones son diferentes, pues sí, a lo mejor vamos a querer mejor hacer la interpolación. Porque vean que sí cambia, ¿no? De 9.25 a 21, ¿no? Sí es un cambio un poco... Ahí está. Tengo 3 no. Si por ahí en los chats quisieran... ¿Sí, Cassandra? Ah, no, yo solo quería hacer el comentario que creo que en Excel sí aparece la opción de cuartil exacto, así como aquí aparece percentil exacto, en Excel sí aparece, pero Sí, en Excel formularios, bueno, aparece. Exactamente. ajá, pero en Google no. Aparece. Pero pues, el Google también tiene sus propios asuntos, ¿no? Igual, pues aquí nos sirve para ver que la interpolación pues se haría igual, más o menos, ¿no? Pero aquí tenemos la ventaja que para los percentiles podemos, por ejemplo, sacar percentil 99, ¿no? Entonces podemos decir percentil exacto de la edad. Le voy a poner punto 99. De que está fuera del intervalo. Bueno, voy a poner 95. Es que luego, como tenemos poquitos datos, a veces cuando hacemos algunos percentiles, o sea, imagínense, estoy diciendo, divídame este pedacito en 100 y no tengo ni 100 datos. Entonces, a veces para sacar percentiles muy específicos, sí necesitamos al menos 100 datos, ¿no? Un poquito más para que a veces sí nos pueden dar errores, ¿no? Entonces, el percentil es 9.45. Si ustedes ven, esto también nos empieza a dar como ideas de qué valores estarían siendo valores atípicos, ¿no? Imagínense ustedes que este es el percentil 95, perdón. Ahí. ¿Qué se hizo? Percentil 95, ¿no? El 5% más envejecido del grupo, digamos, más añoso, digámoslo así, tiene más de 29,45 años. O sea que, pues sí, ¿no? Ahí estoy yo nada más. Y el 95% de los entrevistados del grupo tiene menos de 29,45 años. O sea, todos son ustedes jovencitos, ¿no? De acuerdo a la ONU y a un montón de organismos internacionales que establecen la juventud como menor de 30 años, pues sí, ¿no? Este grupo es joven, ¿no? Veamos, hagamos el mismo. Alguien que quiera un percentil específico para el consumo de streaming, que me ponga en el chat qué percentil quiere que calculemos. $51. Dice, a ver si nos da. Entonces voy a poner percentil exacto. Pongo punto comita y pongo sin porcentaje mi percentil.
Ahí está, 15, ¿no? Entonces, ahí decimos que el 51% de los estudiantes, de los entrevistados, tienen consumos de menos de 15 horas semanales, de 15 horas o menos. Y que el 49% superior, ¿no? Consume más de 15 horas, ¿no? Entonces, así nosotros vamos interpretando estas medidas de posición. Si ustedes se fijan, como que sí, también la idea ya de las posiciones nos están hablando de esas desigualdades, de esas asimetrías que pueden haber en nuestra distribución. Entonces, eso es importante. Por ahí veo que varios se caen, no sé si tienen problemas de conexión en algún lado. Están cayendo, no se caigan. O no sé si hay alguna actividad o algo. Bien, entonces voy a lanzar hoy sí la votación final para saber si los cuartiles y los percentiles quedaron claros. Faltan 9 votos, 9 personas no saben todavía, quizás si entendieron, si no entendieron. Ah, Ana, es que como entraste tarde no te había visto. Sí, como que ya están regresando los que se cayeron hace un ratito. Los que están entrando. Bien. Entonces, ¿para qué nos van a servir estas cosas? Voy a introducir el tema que vamos a seguir viendo el viernes, que es el diagrama de caja y brazos, ¿sí? Yo les voy a traer hecho el diagrama, lo vamos como a hacer, pero como a mano, porque en Excel es un poco complicado de hacer. Bueno, en Excel de Google, whatever, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes han visto estos diagramitas, ¿no? Los diagramas de caja y brazos o caja y bigotes nos sirven para ver las distribuciones, ¿no? No los podíamos ver antes, como los otros, como cuando hicimos el histograma, porque sí necesitábamos repasar muy bien estos elementos de las medidas de posición, porque este diagrama está basado en las medidas de posición. Por ahí, bueno, los que saben inglés, entonces ahí está la chica y dice, ¿puede ir mi novio? Y entonces el novio salta y dice, pero no soy tu novio. Y dice, sí, sí lo sos. Yo también estoy saliendo con un grupo de personas. Entonces ella le presenta el diagramita de caja y brazos y le dice, pero pasas más del doble del tiempo conmigo que con ninguno. Soy claramente un outlier. Y entonces le dice, tu matemática es irrefutable. Y le dice, encáralo, yo soy tu
tu otro estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, vamos a hacer estos grafiquitos, ¿no? Estos yo me imagino que ustedes los han visto, son bastante famosos porque en realidad condensan muchísima información y son muy útiles y también nos van, ya ahorita que decía el 95% y no sé qué, ya empezábamos a ver que esas medidas de posición también nos van a ayudar a establecer cuáles son los valores atípicos. Entonces, ¿cómo funciona este diagrama de caja y brazos? Primero, lo que nosotros tenemos es el famoso resumen de 5 números. Nosotros ya les he dicho muchas veces a lo largo de estas 2 semanas que cuando nosotros tenemos distribuciones que parecen campana de Gauss, que son simétricas, que son bastante normales, digamos así, porque parecen una distribución normal, con la media y con la desviación estándar tenemos, ¿no? Porque por la regla empírica ya nos vamos imaginando, ¿no? ¿Qué pasa cuando no? Cuando no, nosotros vamos a preferir el resumen de 5 números, ¿sí? El resumen de 5 números son puras medidas de posición. Si ustedes ven, son los cuartiles, o sea, el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y los valores mínimos y máximos, ¿no? Eso a nosotros nos dan 4 grupos, ¿no? Y eso nos va a empezar a hablar a nosotros de la distribución, porque ya dijimos cuánto se mueve en el 50% central. Y lo que vamos a necesitar también es, vamos a necesitar hacer otras medidas para establecer cuáles son nuestros valores atípicos, ¿no? Entonces, un diagrama de caja, la cajita es justamente, aquí acostadita, va a estar el cuartil 1, la mediana es esta línea de acá, entonces esa línea siempre va a ser la mediana. Entonces esa cajita nos va, el ancho de la cajita nos va a dar el rango intercuartílico, ¿no? Ese ancho de la cajita. Ay, no, no, le puse otro. Esto me da mi rango intercuartílico. Aquí está la mediana. Este de acá. Y el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, esas cajitas están allí, ¿no? Esa es la cajita del diagrama de caja, ¿no? ¿Cómo hacemos los brazos, no? Los brazos van a ser un poco diferentes. Los brazos vamos a tener que hacer límites inferiores y límites superiores. El límite inferior y el límite superior están marcados por el rango intercuartílico, ¿no? Entonces, si ustedes ven, entonces, cualquier valor que supere al cuartil, que sea más chiquito que el cuartil 1, menos 1.5 el rango intercuartílico, ahí va a estar mi límite. Cualquier valor más chiquito va a ser considerado un outlier. Y por el lado del límite superior, de los outliers del límite superior, yo voy a tener el cuartil 3, y este pedazo de acá es 1.5 RIC acá. Digamos, esta no es un gráfico que esté, ¿cómo se dice? En escala, ¿no? Entonces, ahí está nuestro, cualquier valor de eso va a ser un valor atípico. Y las marcamos normalmente como un asterisco o como un puntito que está afuera de nuestros brazos, ¿sí? ¿Cómo vamos a dibujar entonces el bracito, no? El bracito van a conectar, el brazo izquierdo va a conectar el valor más bajo, que no son valores atípicos, ¿no? Y el bracito derecho va a conectar el valor más alto, que no es valor atípico. Entonces nosotros vamos a poder tener un bracito y otro bracito, ¿no? Entonces este valor es el mínimo que no sea atípico y este es el máximo que no sea atípico, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos va a ir hablando de cómo se distribuye nuestra información. Si ustedes ven, es un gráfico que da muchísima información. Entonces, esto normalmente a veces les ponen ahí unos cositos a los... Ahí están los bracitos. Pueden haber brazos y pueden no haber brazos, ¿sí? En algunas ocasiones... tenemos distribuciones tan sesgadas que a lo mejor el cuartil 1 coincide con el valor mínimo, que no es atípico.
y así sucesivamente. No siempre los diagramas de caja tienen brazos, no siempre tienen outliers, y pero lo que sí es que esta línea de acá siempre va a ser la mediana, ¿no? No es la media, es la mediana. Los diagramas de caja y brazos, o box plot, en inglés se llaman box plot. Son bastante famosos. También se pueden ver verticales, ¿no? Y ahí sigue lo mismo, ¿no? Hay un límite inferior que me determina que es un valor atípico. Ya no vamos a alcanzar a hacer esto. Además queremos revisar un poquito lo de la lista. Entonces las profes les van a pasar lista para ver que ustedes, como hubo altas y bajas y todo esto, si están, no están, y que si no están, vayan a servicios escolares. Esa parte no la vamos a grabar. Para los que nos ven en el post, nos escriben un correíto para verificar. Voy a pausar la grabación, a menos, no sé si alguien tiene alguna duda, lo vamos a hacer en la próxima clase porque no nos va a dar ahorita ya tiempo para dibujarlo nosotros. Listo, voy a pausar la grabación. Sí, no puedo pronunciar tu nombre. Es Cianya. Cianya. Ok. Cianya. Dime. Yo solo quería preguntar si se puede tener como solo un brazo en la gráfica. Sí, porque puede ser que el valor mínimo que no sea un outlier coincida con el cuartil 1. Sí puede haber. Ok, gracias. Entonces como que hay un bracito, pero realmente el bracito acaba acá, ¿no? Por ejemplo, o que coincida con el cuartil 3 y entonces solo quede acá. Ya vamos a ver también esto, cómo se interpreta en términos de las asimetrías y demás. Vamos a ir voy a ir poniendo varios ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo se ven los gráficos en la siguiente sesión. Hola. ¿Sí? No soy yo, Ale. Bueno, entonces ya voy a detener la grabación. ¿Ya vas a pasar lista? Sí, si quieres ya. Bueno, para ver cómo que todos estén, si no están, pues vayan a servicios escolares. Por ahí me están preguntando que cómo será el regreso a las presenciales y que si yo voy a dar clases presenciales. Yo marqué como opción el sistema mixto, sobre todo porque espero que podamos tener acceso a los salones de cómputos, ¿no? Como dije en la primera sesión, cuando volvamos a los presenciales, y ahorita que quizás esta semana, a lo largo de esta semana, tengamos un poco más de información para ver si volvemos o la semana del 28 o la semana del 7, lo que vamos a hacer es un sistema flexible donde, de acuerdo al aforo que me den del salón, vamos a tener una lista para los que quieran asistir presencialmente. También estoy pensando en que vamos a hacer quizás un cuestionario para preguntarles cuál es su preferencia, para ver también qué tan seguido hacemos las clases presenciales y así. Pero siempre va a haber una opción en el Edpuzzle para las personas de manera sincrónica, y estoy pensando que los talleres de R, va a haber un taller presencial y un taller sincrónico online cuando tengamos talleres de R, y que también quede grabado para los que nos siguen de manera sincrónica. Entonces, más flexible, creo que no podemos ser de tener opciones presenciales sincrónicas, no presenciales sincrónicas y asincrónicos y demás, ¿no? Entonces espero que eso les dé flexibilidad para que ustedes organicen sus horarios, sobre todo en esas primeras semanas, que sepan cuándo los van a pasar. Dice, dejen pasar a Vania, pero no tenemos a nadie no tenemos a nadie en el, Aurora, no tenemos a nadie en la sala de espera. Quizás está en otra liga. Bueno, voy a detener la grabación para que les pasen lista.